Imagina que para salvar tu vida, tuvieras que dejar atrás todo lo que conoces, tu casa, tus amigos, tus recuerdos, tus referencias, todas las cosas por las que has trabajado. Esto es lo que viven miles de migrantes todos los días. Parten de Centroamérica hacia México y de México a Estados Unidos. Y ni hablar de la situación del África y del Oriente Próximo, que ya son emisores de migrantes hacia muchos destinos de Europa y del mundo, complicando la delicada situación fronteriza en los países del este y provocando todo género de controversias en los países anfitriones. Para acercarnos a esta crisis humanitaria que es cercana y lejana en igual medida, cercana porque México es la pasarela, porque México también emite migrantes y porque México asume la presencia de estas personas en desgracia. Y es lejana porque vienen de los más remotos puntos de la tierra como puerta de entrada a los Estados Unidos. Y en la medida de que sepamos qué podemos hacer para ayudar, qué podemos hacer para que el tránsito de estas personas pues no sea tan complicado, que no sea un viacrucis, ¿qué podemos hacer? Para eso platicamos con Mariana Echandi, asociada de Comunicación e Información Pública del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Mariana, muchísimas gracias por conversar con nosotros, aunque el tema es muy complicado, es muy complejo, es doloroso, es apremiante, pero muchas veces poco atendido porque no se conocen muy bien las raíces, de dónde provienen la gente que viene a México como migrantes, olvidando que nuestros mexicanos cruzan la frontera norte y que Donald Trump en este momento está diciendo ya no van a venir más y pues si es un problema de los mexicanos que lo resuelvan ellos, vamos a atajarlos aquí. No, yo creo que la visión es esta que decía este personaje de la Unión Europea, que es un problema mundial, ¿no? Y que la responsabilidad pues es de todos, porque, y hay que decirlo, Mariana, no sé qué experiencia tú tengas de esto, o qué opinión, nosotros nos quejamos mucho del trato que recibimos como inmigrantes en los Estados Unidos, pero el que les damos a nuestros hermanos centroamericanos, me han dicho que a veces hasta peor. Entonces, qué bueno que me dices que esto tiene un carril institucional y tiene una vigilancia internacional como para aportar un poquito al problema, ¿no? Tú me decías que la importancia es que la gente sepa que tiene instancias a donde acogerse, ¿sí? De la oficina del Alto Comisionado, lo mismo que de Gobernación. ¿Podrías un poco enfatizar eso? Sí, bueno, yo creo que es muy importante la reflexión que hace porque efectivamente cuando hablamos del tema de refugiados estamos hablando de derechos humanos y no de buenas políticas o de qué bueno que este gobierno sí quiera ser abierto a refugiados y este no. Es una obligación internacional y es un tema de derechos humanos y está en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no digamos las convenciones sobre refugiados, que habrá países que las hayan firmado o no. En el artículo 14 dice que toda persona, en caso de persecución, tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, ¿no? Y la respuesta humanitaria de todos los estados, como menciona, es que el compromiso de cómo ayudamos a estos otros países que tienen una carga tan grande de recibir a tantas personas, ¿no? Y en el caso de México, pues sí, efectivamente han llegado refugiados en distintos momentos de la historia. Los guatemaltecos es un caso emblemático porque además, pues efectivamente se establecieron asentamientos en Chiapas y luego fueron reubicados a Campeche, a Quintana Roo. Y bueno, toda esta población se pudo insertar en México. México les dio estas facilidades de que eventualmente, al cumplir todos los requisitos de la ley de nacionalidad que tiene México, pudieran adquirir la nacionalidad mexicana y se convirtieron en asentamientos mexicanos ya de las personas que decidieron quedar, porque hubo quien quiso regresar cuando se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala, ¿no? Y ahora pues el desafío nuevo
que pues estamos viendo después de décadas, como bien decía, pues regresa el tema centroamericano a México y que es menos fácil, identificarlo como un tema de refugiados porque no estamos viendo campamentos. Las personas en todo el continente, en toda América, no hay campamentos de refugiados, pero hay muchos refugiados en todo el continente. Las personas, se da este fenómeno que tampoco ayuda a la visibilización, que es el tema de los refugiados urbanos. Claro. Las personas se insertan en las urbes, en los pueblos, en las ciudades, y bueno, eso está muy bien porque los campamentos sigue habiendo cuando hay éxodos masivos, desplazamientos grandes de personas, como es el caso de la gente que cruza de Siria o de países africanos, decenas de miles que llegan en pocos días, en pocas semanas, y que bueno, se necesitan asentamientos como tal, ¿no? La gente llega, es mejor que puedan ingresar y que integrarse de manera individual, pero los desafíos para la integración son distintos, porque las personas refugiadas tienen derecho a trabajar, derecho a la salud, derecho a la educación, pero no quiere decir que eso van a encontrar un trabajo o va a ser fácil su integración en México. Y se me vino ahorita a la mente que justamente estamos conmemorando 40 años del exilio español y que pues México fue un anfitrión fundamental del conflicto de la Guerra Civil Española, ¿no? 40 años justamente. No sé qué lineamientos, ni tú ni yo estábamos en ese momento. El caso es que México fue paradigmático en recibir estos refugiados. Estábamos recordando ayer la labor verdaderamente laudable y enorme de Gilberto Bosques, sí, por supuesto. El que organizó este flujo de los que estaban en España, los que estaban en Francia, y que pues motivó que muchísimos de ellos encontraran la seguridad, pues por lo menos de un suelo pacífico, ¿no? De un lugar donde se desenvolvieran sus hijos, que ahora son viejos, que contribuyeron grandemente en muchos campos del conocimiento de nuestro país, sí, grandes científicos en todos los órdenes, grandes maestros, la UNAM se vio muy beneficiada, apareció el Colegio de México, en fin, yo mismo lo digo porque yo trabajé muchos años en el CIDE, y el CIDE lo fundó una refugiada catalana que llegó hace 40 años, contando ella como con 10, ¿no? Entonces, me acordé ahorita, Mariana, porque si dices que la ley es del 2011, pues yo no sé cómo se las arregló el general Cárdenas en ese momento. Sí, sí, pues fueron políticas y decisiones, pues mucho del presidente Cárdenas, por ejemplo, y de funcionarios como con el embajador Gilberto Bosques. Y efectivamente, pues existían estas políticas que pues era decisión del Estado de recibirles. Y que bueno, llegaron también en las dictaduras del Cono Sur, en fin, en los muchos 70, años, e incluso claro, históricamente buscando el ACNUR un poco la historia de México como Estado solidario con tradición de asilo, pues hemos visto incluso la llegada de personas de la etnia de los Kikapú, del Norteamérica, que fueron refugiados en Coahuila, por ejemplo. Que es una lengua que, por cierto, se está extinguiendo. Y bueno, es una migración de norte a sur que hubo de personas que huyeron de persecución. En fin, contextos diferentes, gente que huyó del macartismo en Estados Unidos. En fin, contextos distintos que México ha sido solidario y ha abierto sus puertas y que ahorita está llamado a seguirlo haciendo. No había una ley sobre refugiados, efectivamente. La ACNUR llegó en 1982 aquí a apoyar al gobierno mexicano en la llegada de los guatemaltecos, y cuando hay un estado que no tiene una legislación sobre el tema de refugiados, el ACNUR tiene una responsabilidad y una obligación que le ha dado la Asamblea General de Naciones Unidas de hacer ese reconocimiento de quién es un refugiado en el territorio en el que se encuentra, que es refugiado bajo mandato, le dice el ACNUR. O sea, tiene un mandato de decir esta persona es refugiada, y el gobierno de México la documentaba. Sin embargo, pues existían después la ley de migración que puso esta figura de refugiado en el 90, y así como por décadas hemos ido avanzando. México se adhirió a la Convención sobre Refugiados en el año 2000 también, no se había adherido en 50 años de que existía ese instrumento internacional.
pero digamos que lo importante es que en la práctica ha habido esta disposición de permanecer abierto a recibir a las personas que han sido perseguidas. Pues qué bueno, Mariana, fíjate, tema muy relevante, lacerante, con aristas dramáticas, un tema del nivel humanitario hasta el político, que qué bueno que lo discutimos y aparte con esta claridad para que la gente de este nuevo México entienda que somos un país, sí, puente de migrantes, pero también receptor, y que además, pues por las fricciones que van a seguir existiendo, la vigencia de instituciones que lo acometan y que bueno, la existencia de la Oficina del Alto Comisionado tomen cartas en el asunto. Por tanto, te agradezco infinitamente, Mariana, que me hayas ayudado a reflexionar y que nos hayas iluminado en este tema. No, al contrario, y bueno, hacer un llamado también al Nuevo México para sumarse al tema de refugiados, que no lo veamos como que es algo del gobierno, del Estado, sino que toda persona podemos hacer mucho para hacer más llevadera la vida de las personas que están llegando a México como refugiadas de distintas maneras, ¿no? En nuestra convivencia diaria, en las oportunidades de empleo, si una persona necesita rentar una vivienda, pues que se le pueda dar esa oportunidad, la convivencia de los niños en las escuelas, etcétera. Bueno, siempre hay oportunidades e incluso de sumarse a iniciativas que bueno, nosotros y otras organizaciones tenemos de cómo manifestar y expresarse esta solidaridad hacia las personas refugiadas. Mariana, te agradezco. Muchas gracias. Muchísimo. Muchas gracias. Gracias por todo. Nos despedimos con una valiosa lección. Una oportunidad de empleo, ofrecer una comida o incluso, así nomás, una sonrisa. Son los detalles que podemos hacer que van a significar una gran diferencia para el refugiado en tránsito, para el migrante, para el transhumano. Al final, como bien apuntamos aquí, este es un problema mundial, es decir, responsabilidad de todos, especialmente de este nuevo México.